¿Quién ganaría? ¿18-20 o creo que 18-20, ¿no? Me parece. También me parecía. Bueno, vamos a mirar 18-20. 18, 19 y 20. 18-20, gracias. 18-20, ¿qué dice? Creo que ya habíamos hablado sobre, ya sé qué es lo que les llamó la atención, pero si no estoy mal, cuando leímos Mateo, hablamos sobre este mismo pasaje. O sea, parece que nos están pidiendo que hablemos sobre algo que ya habíamos hablado cuando leímos Mateo. Pero bueno, si quieren que hablemos otra vez, vamos a hablar. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Bueno, creo que fue hace como 15 días más o menos que compartimos lo que hoy vamos a compartir. A petición de los hermanos, pues hoy vamos a compartir lo que hace como unos 15 días compartimos. Bueno, para saber, aquí se usa la palabra ayuno, ¿cierto? Aquí se usa la palabra ayuno. Entonces, es importante saber bíblicamente qué es el ayuno. Para que Jesús esté diciendo, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Entonces, ¿qué es el ayuno? Nuestro Señor Jesucristo le dijo algo a Juan el Bautista, le dijo, cuando él pidió testimonio, él pidió, ¿eres tú quien debíamos de esperar o esperamos a otros? Así. ¿Y eso para qué lo hizo? Para que quedara esa frase, los ciegos ven, los cojos andan, los presos son liberados, así, ¿se acuerdan? Hablamos de esa parte. Entonces, aquí se habló primero de dos ayunos, el de Juan y el de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo que más les llamó la atención, que hace como 15 días también les llamó la atención, fue esta parte donde dice, vienen días en los cuales el esposo les será quitado, entonces ayunarán. ¿Pueden ayunar mientras está el esposo con ellos? ¿Cómo lo dice más exactamente? Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Mientras está con ellos el esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Y el ayuno qué es? Cuando miramos Isaías 58, vamos a leerlo. La vez pasada solo lo parafraseamos, Isaías 58, pero esta vez vamos a leerlo. Entonces, ¿qué es ayuno? Muy importante esa pregunta. ¿Qué es ayuno? Hace como 15 días lo vimos y hoy lo vamos a ver. ¿Qué es ayuno? Vamos a mirar. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 dice, por el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahora va a explicar nuestro Señor Jesucristo qué es lo que la gente tiene como ayuno, qué es lo que la gente ve como ayuno. He aquí que el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Bueno, aquí aparece una palabra, ¿no? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Qué es lo que el ser humano ve como ayuno? Su sacrificio. Por eso aquí dice eso, que aflija, que tenga
por aguantar y aguantar hambre, entonces se vea demacrado, se vea como que no se puede ni mover. Las personas piensan que eso es ayuno. ¿Por qué piensan las personas que eso es ayuno? ¿Qué dice Oseas 4:6 y qué dice Oseas 6:6? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Dios espera sacrificio de nosotros, Dios no espera sacrificio de nosotros. Dios no espera nuestro sacrificio, Dios espera que le conozcamos. Pero entonces aquí está diciendo que las personas que tienen en el corazón sacrificio, las personas piensan que Dios espera que hagamos algo así doloroso, algo sufriendo, así como cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, así con dolor, así. Las personas piensan que nosotros hagamos, que eso es lo que Dios espera de nosotros. Y por eso dice acá que cuando las personas ayunan, ¿por qué las personas ayunan? Pregunto, normalmente cuando las personas ayunan, ¿qué cosa los lleva a ayunar? ¿Con qué intención están ayunando? Cuando el ser humano, sin el Espíritu de Dios, ayuna, ¿con qué intención ayuna? ¿Qué es lo que le hace ayunar? Pregunto. ¿Qué es lo que hace que las personas ayunen? Pregunta. ¿Quieren agradar a Dios, por eso ayunan? ¿Obtener beneficios por una enfermedad para que los sane Dios? ¿Querer agradar a Dios para ser vistos? ¿Para pedir favores? ¿Una necesidad? ¿Quedar bien con Dios? Generalmente las personas cuando ayunan, porque tienen algún problema, alguna dificultad, y creen que su sacrificio agrada a Dios. Creen que puede ser para un beneficio propio, para pedir por alguna necesidad. Si las personas, digamos, alguien se va a presentar a una entrevista en un trabajo, o se presentó en la entrevista, pero vio que en la entrevista hubo muchas personas. Entonces la persona le gusta esa empresa y quiere quedar trabajando en esa empresa. Entonces hay personas que hacen ayuno, pero con qué intención hacen ayuno? Para que Dios les permita pasar a trabajar en esa empresa. Para que Dios, entre todas las personas que se presentaron, para que Dios permita que sean ellos los que se queden en ese puesto de trabajo. Esa es una de las formas por las cuales las personas hacen ayuno. Quieren mover la mano de Dios como si Dios estuviera esperando nuestro sacrificio. Pero la Biblia dice claramente, hoy citamos los versículos, Dios no quiere sacrificio en nosotros. Dios no está esperando nuestro sacrificio. Dios quiere que le conozcamos. Ya en el Antiguo Testamento se había hablado de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Él para qué iba a padecer, para qué iba a vivir todo lo que vivió, experimentar todo lo que experimentó. Por nosotros. Hay un solo sacrificio que Dios recibe. Hay una sola ofrenda que Dios recibe, como lo dice el libro de Hebreos. Hay una sola ofrenda. La ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue bautizado, sonó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. Nuestro Señor Jesucristo agrada a Dios. Es el único, nadie más. ¿Por qué no? Esta mañana, no sé si se dieron cuenta, pero esta mañana estábamos hablando de ¿estás en las tinieblas o estás en la luz? No sé si vieron el en vivo esta mañana. Cuando en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué significa? Por cuanto todos pecaron significa, todo ser humano no agrada a Dios. Las personas dicen, sin darse cuenta, dicen, es que todos somos pecadores. Cuando le hacemos la pregunta, ¿tú eres justo o eres pecador? Es que todos somos pecadores. Bueno, tú eres pecador y tú pretendes ofrecerle algo a Dios que Dios se agrade. ¿Dios recibe algo de tu mano? No. Primero que todo, Dios cómo mira a los pecadores. ¿El pecado qué es? Es enemistad contra Dios. Incluso cuando una persona recibe la salvación, dice la Biblia, ¿de dónde recibimos la salvación? Veníamos de ser enemigos. Para que una persona haya recibido la salvación, esa persona por fin dejó de ser enemigo de Dios. Y ya hemos hablado acá muchas veces cómo es que las personas se imaginan ser enemigos. Las personas dicen, no, yo nunca he sido enemigo de Dios.
Si tú dices que has sido pecador, ya estás en enemistad con Dios. Cuando dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. ¿Por qué dice vuélvase a Jehová? El ser humano, mientras es pecador, se aleja y se aleja y se aleja de Dios. Va en sentido opuesto. ¿Va con Dios? No. Ni siquiera le conoce. Solamente el ser humano piensa que está con Dios por su esfuerzo, por su sacrificio. Y de esa misma manera cree que Dios espera eso. También las culturas paganas, por ejemplo, antiguamente veíamos eh, los, las culturas que tenían dioses. Por ejemplo, cuando los que servían a Baal. Si ustedes miran acá en el Antiguo Testamento, ¿qué aparece? Ellos, los que servían a Baal, ¿qué hacían? Hacían sacrificios humanos. Ofrecían a sus hijos. Incluso ofrecían a sus hijos. Hacían pasar a sus hijos por fuego. Porque ellos piensan que Dios espera eso. Que Dios lo que quiere es sacrificio, dolor, sufrimiento. Pero eso hacen las culturas paganas. ¿Quién es el Dios de las culturas paganas? No es un secreto. Cuando ellos sirven a, no sé, a Artemisa, a Baal, todos esos dioses, el diablo es el que se disfraza como ángel de luz, se disfraza. Parece que fuera algo de Dios, pero no es de Dios. Entonces el diablo, él sí quiere sacrificio. ¿Quién es el que influencia el corazón de las personas para que piensen que lo que Dios está esperando es sacrificio? Satanás. Satanás influencia el corazón de las personas para que piensen que lo que Dios espera es nuestro sacrificio. Por eso las personas cuando ayunan, el ayuno que involucra, sacrificio, dolor, el ayuno que las personas se imaginan. Pero cuando leemos aquí Isaías 58, aquí se aclara, eso no es el ayuno. Por eso en el versículo 5 de Isaías 58 dice, al principio dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma. Así Dios quiere eso, que tú te aflijas, así por aguantar hambre. Las personas dicen únicamente en sentido etimológico, es que la palabra ayuno, el prefijo a significa sin. La persona no ha comido, está sin comer. Entonces, ¿cuándo la persona rompe el ayuno? Cuando come. Cuando ya come, ahí se acabó el ayuno. Las personas hablan en sentido etimológico, así como humanamente. Pero no, Jesús aquí explica un secreto. ¿Cuál es el ayuno que él escogió? Y eso es lo más hermoso. Aquí dice, después el versículo 6, dice, no es más bien, así dice, ¿no? Bueno, Dios, aquí quien está hablando, directamente Dios está hablándonos cuál es el ayuno. Si tú piensas en la palabra ayuno, es importante que sepas, primero que todo, cuál no es el ayuno que Dios espera. Dios no quiere tu sacrificio, Dios no quiere tu dolor, no, Dios no quiere eso. Aquí lo dice el versículo 5 y en el versículo 6 dice, ¿cuál es el ayuno? Aquí viene lo importante, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y al pobre errante albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el ayuno. ¿Y qué dice? Entonces nacerá tu luz. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Eso es muy importante. ¿Cuál es el ayuno entonces que Dios escogió? Cuando leemos las características que aparecen aquí, ¿de qué está hablando? Miremos nuevamente. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Aquí habla yugo, ¿cierto? Desatar las ligaduras de impiedad. Bueno, miremos una por una. Cuando dice desatar las ligaduras de impiedad. Las personas, ¿qué personas están ligadas a la impiedad? ¿Qué es impío? Hemos hecho en vivos explicando qué es impío. Aquí no vamos a repetir. Si quieres saber, ya lo tenemos. Tú puedes escribir puedes escribir así, qué es impío, coma, y el nombre del canal. Escrito está también. Y te sale el video de nosotros, qué es impío. Ahí lo puedes ver.
Dice, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Las personas a qué están ligadas? ¿Cuál es la impiedad? Lo contrario a ser piadoso. ¿Cuál es la impiedad? Las personas no conocen a Dios. Volvemos a Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dios no quiere nuestro sacrificio, Dios quiere que le conozcamos. ¿Cuáles son esas ligaduras de impiedad? El ser humano no conoce a Dios. El ser humano tiene de Dios, ¿por qué es un impío? Porque el ser humano tiene de Dios lo que su pensamiento le diga. ¿Cree lo que dice la Biblia de Dios? No. Las personas aún llevando la Biblia bajo el brazo y diciendo, no, yo amo a Dios, y llevando la Biblia bajo el brazo, pero cuando se expresan, expresan el Dios de su imaginación. Es más, ahorita nombramos ese otro Dios que no es Dios. Los dioses paganos, Artemisa, la diosa Cera, Baal, todos esos dioses tienen una característica. No es que ellos pidan, no es que esos dioses pidan sacrificio. El ser humano, imaginándose que esas estatuas de bronce, de metal, de palo, las personas se imaginan ¿y qué hacen con esas estatuas? Se arrodillan, si es posible se colocan maíz frito, no, maíz frito no, maíz antes de que el maíz explote, ¡pum! Ese maíz que es duro, se colocan esos maíces en la rodilla. Las personas piensan que es que Dios espera eso y se arrodillan delante de estatuas y ellos piensan que si sufren, que si experimentan dolor, Dios se agrada. Están externando lo que ellos se imaginan de Dios. Si el ser humano fuera Dios, eso es lo que el ser humano le pediría a Dios. Es decir, es una humanización de lo que la gente piensa que debería ser Dios. No es el Dios de la Biblia. Aunque lleven la Biblia, aunque lean algunos versículos, pero no conocen a Dios. Tienen un Dios de su imaginación. Eso es impiedad. ¿Cómo se rompen esas ligaduras de impiedad? Por ejemplo, los fariseos. Hoy leímos, ¿no? Cómo los fariseos criticaban a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Ay, cómo en día de reposo hace lo que no es lícito. Estas personas tenían un compendio de cosas que a ellos les parecía que Dios debería estar feliz de hacer. Y como ellos tenían ese compendio de cosas, ellos imaginaban, así es Dios, el de la Biblia. No, así es el Dios del pensamiento. Pero el Dios de nosotros no exige nada de eso, no espera nada de eso. Espera una cosa, que le conozcamos. Cuando una persona conoce a Dios, conoce el corazón de Dios, sabe en quién se complace. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En tu sacrificio? No, tú no. ¿Nuestras justicias qué son? Dice la Biblia, ¿no? Nuestras justicias son trapo de inmundicia. Esas son nuestras justicias, trapo de inmundicia. Pero las personas quieren ofrecer. ¿Qué más dice? Después de las ligaduras de opresión, ¿qué dice? Dice, soltar las cargas de opresión. Ligaduras de impiedad. Ahora soltar las cargas de opresión. Las personas, ¿por qué están cargadas? Hay un justo que se llama John Bunyan. Él hizo un libro. Cuando él estaba en la cárcel, él estuvo en una época donde no lo dejaban predicar, no lo dejaban anunciar el Evangelio. Y estando preso, como él no lo dejaban anunciar el Evangelio, él escribió literatura. Hizo literatura. Esa literatura sí se la dejaron escribir, pero no sabían que él estaba anunciando el Evangelio a través de ese libro que él estaba escribiendo. Y escribió en hizo un libro titulado El progreso del peregrino. Y en ese progreso del peregrino, ¿qué es lo que narra? El camino de una persona hasta que recibe la salvación. Entonces, ahí que vemos. Dice acá, ¿cómo dice? Dice, de soltar las cargas de opresión. En ese libro que hizo John Bunyan, él representa una carga que tienen las personas, una carga que los oprime. ¿Y si se acuerdan cuál es esa carga? Pregunto. Entre él, en el libro de John Bunyan, mientras Peregrino leía el libro, ¿qué pasa mientras leía el libro? Cristiano. Bueno, recientemente lo llaman así, pero era el peregrino.
pero bueno, también algunas personas lo conocen como cristiano, en algunas películas lo representan como el peregrino. Mientras él leía la Biblia, él sentía esa maleta más crecía. ¿Cuál era esa opresión? ¿Qué era eso que lo oprimía? Los hermanos están escribiendo el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. El pecado, el pecado. Esa es la maleta del pecado. Esa maleta era la maleta del pecado. Pero ¿qué cosa hacía que esa maleta, ahora la pregunta la hago de esta manera, ¿qué cosa hacía que entre él más leía la Biblia, esa maleta se hacía más pesada? Porque él iba leyendo, al principio le muestran que él está leyendo y tiene una maleta pequeña, pero sigue leyendo la Biblia y esa maleta crece, crece. ¿Qué es lo que hacía que esa maleta del pecado aumentara su tamaño? ¿Qué hacía? Pregunto. ¿Qué es lo que hacía que esa maleta aumentara su tamaño? La condenación eterna, la ley, su propia justicia. Se ven la ley, sus pensamientos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. El versículo versículo 56. 1 Corintios 15, 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Así dice, el poder del pecado. ¿Qué cosa le da poder al pecado? Esa maleta, ¿por qué crecía? Entre él más leía la Biblia, esa maleta, ¿por qué crecía, crecía, crecía? Por la ley. Porque entre él más leía la Biblia, ¿él qué iba a ver? Antes de que una persona sea salva, antes de que una persona sea salva, la ley es la que condena a las personas. ¿Qué llevó a la mujer sorprendida en adulterio delante de Jesús? ¿No fue acaso la ley? La ley dice no adulterar. Si una persona es sorprendida adulterando, tiene que ser apedreada. La ley tiene una finalidad, hacer que esa maleta del pecado se haga insoportable, insostenible. Hoy les cuento algo muy hermoso. Hoy me escribió una señora, muy lindo, creo que ya es hermana, pareciera que fuera hermana, porque ella saben que me escribió, les comparto este gozo, a medida que yo iba leyendo me daba gozo. Ella decía que ella estaba con esa maleta del pecado. Ella no dice la palabra maleta, pero ella sí dice que ella le decía a Dios en oración, Dios, ¿por qué? Entre más ella se metía con la Biblia, ella decía, Dios, por qué nos diste, por qué me dejas, nos creaste? ¿Cuál es el sentido que nos hayas creado si no vamos a poder cumplir la ley? Porque ella entre más leía, ella al ver más ley y más ley y más ley, o sea, renglón tras renglón, así dice, ¿no? Mandato sobre mandato, de esto comparte bastante Pedro Wilches. Entre más ella leía, por no haber recibido la salvación, ella, ¿qué pasaba? Cuando una persona hasta ahora está leyendo, buscando el corazón de Dios, al leer, la ley hace que el pecado, pum, pum, se haga más pesado. Y ella decía, Dios, ¿cómo haría yo para poder cumplir la ley? Es imposible, yo no puedo cumplir la ley. Así me escribía. Y ella sentía esa carga de opresión, ella sentía una carga de opresión. Dios, ¿por qué la ley no la puedo cumplir? No tengo otra cosa más que ir al infierno. Y cuando ella tuvo ese corazón, no tengo más, sino que ir al infierno, no me queda otra. Porque ella, entre más leía y más leía, esa maleta se hizo tan pesada que ella vio una sola cosa, me toca ir al infierno. Y así me escribió, no me queda más opción que ir al infierno. Y dice, hasta que me llegó un video suyo, así dijo ella, hasta que me llegó un video suyo. Cuando empecé a ver los videos, empecé, a él le pasó, ay, él conoce, ¿sí? Y se dio cuenta hasta que ella dijo, gloria a Dios, ya saben cuándo, gloria a Dios. Es maravilloso, lo que estaba leyendo es maravilloso, porque ella me está escribiendo, sin darse cuenta, me está escribiendo el testimonio de salvación. ¿Cómo? O sea, me escribió de una manera como inocente, sin darse cuenta, pero era el testimonio de salvación. ¿Cómo fue que dio con nosotros? Ella tenía una carga de opresión, una maleta grande, y Dios hizo algo. Dios solamente en el celular, tal vez ella estaba mirando recetas de cocina, no sé qué estaría mirando en el celular, pero Dios le mandó un video de nosotros. Y cuando ella vio, ¡ay, Dios contestó mi oración!
Solo merezco ir al infierno, Dios, ¿por qué? Ayúdame. Ella estaba como el publicano, no tenía ninguna opción, no le quedaba más que ir al infierno. ¿Qué significa eso? Ella quedó encerrada en Romanos 3:23. Eso no es feo, no, es feo humanamente. Si una persona lo mira con los ojos humanos es feo, pero si uno lo mira bíblicamente, eso es lo que le tiene que pasar a todo el mundo. Todo el mundo debe quedar encerrado en Romanos 3:23. Verse yo solamente destituido de la gloria de Dios. ¿Lo que dice Romanos 3:23? El que es pecador está destituido de la gloria de Dios. Ese es el resumen de Romanos 3:23. El que es pecador, aquí es el pecado, el que es pecador está destituido de la gloria de Dios. Y ella se vio así. Cuando se vio así, Dios le permitió escuchar la predicación pura del Evangelio. Y para ella fue, ¿qué pasó con ella? Al escuchar el Evangelio puro, ¿qué pasó? Dice acá este versículo, soltar las cargas de opresión. En ella se le soltó una maleta. ¡Oh! Cuando ella se dio cuenta, ¡oh! Ya ella no tenía esa maleta. ¡Oh! Se le quitó una maleta de encima. ¡Oh! 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 Así, ¿qué dice? ¿Qué más dice acá? Dice, dejar ir libres a los quebrantados. Ella cómo estaba quebrantada. ¿Qué la había quebrantado? La ley. La ley había cumplido en una función en ella. La ley la había dejado convicta. La ley la había dejado sin ninguna posibilidad. Esa es la finalidad de la ley. Esa es la finalidad. ¿Qué más dice acá? Dice, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Sí se acuerdan ustedes? Mateo 11, versículo 28, ¿qué dice? ¿Qué aparece? Dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero, liviana mi carga. ¿Sí? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? ¿Qué hace Jesús? Cuando una persona llega a Jesús, la ley tiene una función, la ley hace que esa maleta crezca. Entonces, esa maleta, ustedes han visto El progreso del peregrino, de John Bunyan. En ese libro, resulta que Peregrino está cargado con la maleta, está cansado con esa maleta, ya no puede más. Y cuando él está que ya no puede caminar, entonces Dios le manda a alguien y Dios le pone en el camino a Evangelista. Entonces me gusta una película donde Evangelista es un calvo, no sé si han visto, hay una película que han hecho así del progreso del peregrino y ponen a un calvo y se le atraviesa el calvo y le dice, ¿para dónde vas? Y entonces, no, es que tengo esta maleta muy pesada. ¿Y qué le dice Evangelista? ¿Sí ves allá esa luz? ¿Sí ves? ¿Allá ves una luz? Allá, allá, allá. Si tú llegas allá, esa maleta se te va a caer. Entonces, corre y no te detengas. Se te van a atravesar personas y te van a querer decir cosas, pero no te dejes engañar. Corre sin detenerte, avanza hacia esa luz, así. ¿Sí se acuerdan, no? Y entonces él va avanzando, pero llega el momento que él no escuchó atentamente la voz de Evangelista y él se desvió. Y cuando él está así ya a punto de luchando contra Satanás, cuando él está siendo zarandeado y con esa maleta y siendo zarandeado, entonces ya él está a punto de caerse porque está escalando unas rocas, hay fuego así, y aparece Evangelista. ¿Qué haces acá? Yo te dije que no te desviaras del camino. Y él, sí, Evangelista, lo siento. Ay, sí, yo no lo escuché. Es que me dijeron y yo creí, sí, sí, no lo escuché. Entonces Evangelista lo ayuda a salir de ahí y cuando lo ayuda a salir, otra vez resultan en prados verdes y le dice Evangelista, ¿ves allá? ¡Corre! No te detengas. Y otra vez, no te dejes distraer. Entonces aquí que dice, la parte final de este versículo dice, y que rompáis todo yugo. El yugo de nuestro Señor Jesucristo es ligero, liviana la carga. Venid a mí. ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden venir a Cristo? Venid a mí. ¿Quiénes? ¿Quién puede ir a Cristo? Todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que tienen esa maleta, la maleta del pecado. Venid a mí, vienen a Cristo. ¿Quién puede venir a Cristo? Los que tienen un yugo que no pueden con ese yugo. Esa persona, está trabajada y cargada, esa persona está cargada, tiene una carga de opresión, así esa persona está cargada, ese yugo que le oprime, esa persona puede ir a Cristo, venid a mí. ¿Qué hace Cristo? Yo os haré descansar. Jesús le quita esa maleta. ¿Sabe por qué Jesús quita esa maleta? El pecado, el pecado se paga, el pecado tiene un precio, el pecado se paga con muerte, así se paga.
Entonces, cuando uno piensa, pues si vamos a Cristo, Cristo nos quita la maleta, Cristo así nos quita, el único que nos puede quitar la maleta es Cristo, pero la maleta no se puede tirar, una maleta no se puede quitar y tirar así, no, el pecado tiene un precio, tiene un precio. Cuando Jesús nos quita la maleta del pecado, Jesús se la pone. No sé si sabían eso. La paga del pecado es muerte. Entonces, vamos donde Cristo, ¿qué hizo Cristo? Él nos quitó esa maleta del pecado, pero Jesús se la puso. La maleta de pecado que Jesús se puso, dice la Biblia, Él, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces, Jesús, cuando vamos a Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando escuchamos la predicación de la palabra pura, sin ninguna pretensión económica, no, sino pura, de alguien que no tenga ningún deseo de pedirte a ti dinero. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a Cristo, esa maleta es quitada de ti y Cristo se la colocó. Pero la paga del pecado, ¿cuál es? ¿Cómo se paga el pecado? Ahora Cristo se puso nuestro pecado, se puso esa maleta. Como Cristo se puso esa maleta, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Cristo por qué murió? Porque Él llevaba mi pecado. Sí. Él te quitó la maleta del pecado, pero significa que Él se la puso. Él se la puso. Él pagó lo que tú no podías pagar. Él venció la muerte. Él venció. Es hermoso, ¿no? Bueno, ¿y por qué llegamos hasta este punto? Hoy hemos considerado que mientras el esposo está, pueden ayunar. Ya vieron qué es el ayuno, ¿no? Ya quedó claro qué es el ayuno. Si seguimos mirando el versículo siguiente, habla de partir el pan y dar el pan. ¿Cuál es el pan? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ayuno? Que prediquemos el Evangelio. Cuando dice soltar cargas de opresión, desatar las ligaduras, cuando habla así, está hablando, dejar libres a los quebrantados, así dice, ¿no? Quitar todo yugo. Está hablando lo que hace el Evangelio. El ayuno que Dios escogió es que nosotros anunciemos la buena obra. Ya para finalizar, el día que nombré la buena obra, vamos a mirar Efesios 2. Vamos a mirar, ya el último versículo, ya nos vamos. El último versículo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este es el yugo. Este es el verdadero ayuno. O sea, el yugo de Cristo, el ligero, el liviano. ¿El ayuno qué es? Aquí está diciendo. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya saben cuáles son esas buenas obras. Anunciar el Evangelio. Cuando leemos Hebreos 11, ahí aparece las obras de la fe. Los grandes seres que han existido, hombres y mujeres de la fe, ellos tuvieron sus obras, pero esas obras, ¿cuáles eran? Obras de la fe. Obras que evidenciaban que lo que ellos decían, lo creían. Ellos mencionaban el Evangelio, mencionaban la palabra de Dios, sin que muchas personas se dieran cuenta, ellos conocieron el día de Cristo. Y hoy lo leímos en Marcos capítulo 2, hoy se menciona ese día de Cristo. Aquí dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ayuno que Dios escogió, romper ligaduras, partir el pan y darlo a los pobres. ¿Sí? ¿A quién está hablando? ¿Cuáles son esos pobres? ¿A quién les vamos a dar el pan? Las personas que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son las personas que van a recibir lo que dice acá, esas buenas obras que Dios preparó para que nosotros, los que hemos recibido la salvación, andemos en ellas? Lo que leímos hoy en Isaías 58. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? El Evangelio. Solo habla el Evangelio. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, el versículo que los hermanos querían que consideráramos el día de hoy en especial, y varios lo escribieron solamente ese versículo, ¿por qué dice que vienen días cuando el esposo les será quitado? Nos dijeron del 18 al 20, ¿cierto? El 20. Vienen días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Mientras el esposo está, ¿van a ayunar? No. Pero vienen días cuando el esposo será quitado, entonces ayunarán. ¿Cuándo fue que nosotros empezamos a anunciar el Evangelio? Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Juan capítulo 16, versículo 8, ¿qué dice? Os conviene que yo me vaya. Si yo me voy, les enviaré al Consolador. Vienen días cuando el esposo les será quitado. ¿Qué es lo que dijo que iba a enviar? El Consolador. Cuando Él venga,
Él os guiará a toda verdad. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Os conviene que yo me vaya. Entonces, cuando el esposo nos fue quitado, cuando Cristo fue quitado, ¿qué nos quedó? El Espíritu. Nos convenía que Él se fuera. Os conviene que yo me vaya. Entonces, ¿por qué nos convenía que Él se fuera? Porque íbamos a quedar con el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios. Íbamos a quedar con el Espíritu de Dios. Por eso dijo Jesús, las cosas que yo he hecho, ustedes también las van a hacer y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Cómo así? Él le quedó conectado directamente, él estaba conectado con el Padre y está sentado a la diestra del Padre. Pero nosotros estamos conectados ¿con quién? Con Cristo. Entonces, como Él está al lado del Padre y nosotros estamos conectados con Cristo, por eso vamos a hacer cosas mayores. ¿Cuántas personas no reciben la salvación cuando nosotros anunciamos el Evangelio? ¿Y qué es el Evangelio? Ya para despedirnos, Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Lo dijo Juan, lo dijo Pedro, lo dijo el apóstol Pablo, sobre todo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados. Él se puso esa maleta del pecado, de tus pecados. Él cambió de lugar contigo. Él, esa maleta que te oprimía, esa maleta que la ley te hacía crecer y crecer, la ley hacía que esa maleta creciera. Pero ¿sabes quién cumplió la ley? ¿Quién dio el precio que la ley demandaba? La paga del pecado es muerte. Cristo pagó ese precio. El único que cumplió la ley fue Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. La ley exigía un precio. La ley exigía un precio. La ley no es de fe. La ley exigía un precio y Cristo pagó ese precio. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. El único que pudo cumplir la ley fue Cristo. Él tomó nuestros pecados y Él pagó ese precio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuando miramos la palabra, ¿cuál es ese ayuno? ¿Por qué venían días cuando el esposo iba a ser quitado? Sucedió, nuestro Señor Jesucristo fue quitado. ¿Por qué dice que entonces ayunarán? Cuando el esposo nos fue quitado, nosotros empezamos a anunciar el Evangelio. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. El ayuno que Dios escogió es que anunciemos el Evangelio, que transmitamos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Permite que quienes se conectaron el día de hoy se den cuenta y mediten sobre cuál es el verdadero ayuno, lo que hoy hemos explicado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días por la noche, a esta hora, pero en punto. Es decir, son las 48. Hace 48 minutos era la hora en punto, hace 48 minutos. Entonces todos los días a la hora en punto, a esta hora menos 48, estamos empezando. Si quieres conocer el corazón de Dios, llegaste al lugar donde inevitablemente vas a recibir el conocimiento de la verdad que te hará libre. Y ya sabes, ¿libre de qué? Hoy te lo adelantamos, libre del pecado. Solo te pedimos que tengas paciencia. Hay personas que han tenido que escuchar meses hasta que pudieron creer. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. Si llegaste a este perfil es porque Dios te lo permitió. Entonces no desistas. Persiste hasta el final, hasta que recibas la salvación, inevitablemente. Y después eres bienvenido a la familia de los verdaderos hijos de Dios. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Perú. A las 9 de la noche, hora de Colombia, Ecuador, Perú. Esas 2 horas por la mañana, 7 de la mañana, hora de Ecuador, de Perú, de Colombia. Por la noche, a las 9 de la noche, hora de Ecuador, de Colombia, de Perú. Nos vemos. Chao.